sobre Jesús calma la tempestad. Y es algo que el Señor me habló la semana pasada. Yo dije, ay Señor, yo quiero enseñarlo un día de estos. Y voy a esperar que el Señor, que el pastor me diga, lo voy a preparar y voy a esperar. Pero el Señor no se tardó mucho, ¿verdad? Así que aquí tenemos la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Mateo 8. Mateo 8. Y vamos a leer los 3 libros cuando Jesús calma la tempestad. En Mateo 8, 23, 27. Que dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron, y he aquí que le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Gracias, hermano. Tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. No sé cómo lo diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Con qué aflicción? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecieron? Y yo no entiendo acá si los discípulos ya estaban acostumbrados a andar con él, pero todos los días se maravillaban de todas las cosas que él hacía. Porque como el Señor no tiene un límite, ellos se maravillaban de lo que el Señor hacía. Y estaban, ¿qué? Afligidos por la tempestad, por el viento fuerte, por la tormenta que estaba formándose, ¿verdad? Las olas que cubrían. En Marcos, en Lucas dice que estaban uno dice que estaba en el mar y otros dicen que era un lago, pero no importa, estaban en el agua. Eso es lo importante, que estaban en un momento de aflicción. Y viendo yo programas en la televisión, ¿verdad? De esos que van y pescan, las pescas mortales, a mí me gusta ver eso. ¿Y qué valor tienen esa gente de andar ahí en medio del mar, aguas heladas, y con esas tormentas pescando? Yo no tengo valor, hermano. Me he subido a un barco, pero anclado. Si se mueve, me bajo. Lo más que he hecho es a las lanchas y voy, pero afligida, y mi hijo se va riendo de mí, porque no se muevan, porque a mí eso me da temor. Imagínense, y eso que algunos de ellos eran pescadores, ¿verdad? Estaban acostumbrados. Entonces, pero Jesús estaba ahí, y conociendo lo que Jesús hacía, tenían temor. Aún sabiendo todo lo que habían visto con el Señor, tenían temor. ¿Por qué? Porque eran humanos. Igual nosotros, ¿verdad? Sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos temor. Pero Dios está con nosotros. Y nosotros tenemos que tener confianza en el Señor. Confianza en que si Él está con nosotros, no nos va a pasar nada, pero hay que creer. Y esta confianza es tener fe en el Señor. Aquí los discípulos tenían miedo. Y yo digo, ¿cómo tenían miedo si estaban con Jesús? Habían visto los milagros que habían hecho. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dormido. Cuando nosotros tomamos en cuenta al Señor en nuestros planes, entonces debemos tener la confianza de que vamos con el permiso del Señor en lo que estamos haciendo. Si usted quiere comprar una casa, comprar un carro, usted tiene que decirle al Señor, ¿dónde compro? ¿Dónde busco? ¿Dónde voy? Incluir al Señor en sus planes. Sí, ¿qué carrera estudiar? ¿Por qué? Para tener éxito.
Se quiere casar. Señor, ¿con quién me caso? ¿Es correcto o no es lo indicado? ¿Qué? Hay que orar. Si quiere tener hijos, Señor, ¿en qué momento tengo hijos? ¿Cuántos tengo? Porque esa sería sabiduría, hacer las cosas con sabiduría del Señor. Todo lo que usted necesite, viajar a otro país, Señor, ¿a qué país voy? ¿En qué momento voy? ¿Saco la visa ya o pago por gusto? ¿No es verdad? Bien orado y que le acepten de una sola vez la visa, no estar 2, 3, 4 veces, que va a costar $185 poder ir y que se la nieguen, ¿no es verdad? Entonces hay que orar ese Señor, ¿cómo lo hago? Todo, incluir todo en sus planes, entonces el Señor va a estar con usted. Y donde nosotros vayamos, el Señor va a estar con nosotros si lo tomamos en cuenta. Es importante que en todos sus planes tomemos en cuenta al Señor. ¿Por qué? Porque cuando vengan los tiempos difíciles, nosotros sabemos que Él nos ha dado permiso, que Él nos dio el permiso de hacer lo que estamos haciendo y sabemos que tenemos el apoyo del Señor. Amén. Saber que tenemos el apoyo del Señor, eso trae paz. Eso nos va a traer tranquilidad aunque estemos en problemas. Porque la vida cristiana es una carrera no libre, no 100 metros libres, sino que es una carrera de obstáculos. Pasamos un obstáculo, crecimos en ese obstáculo. Viene otro, después viene otro. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a ir fortaleciendo. Y no es que el Señor permita todo esto para estar ahí todo el tiempo afligidos, pero siempre van a haber obstáculos porque el diablo siempre va a querer detenernos. Amén. Ahora, si Jesús está con nosotros, no nos vamos a hundir. Y yo he aprendido a tomar en cuenta al Señor en todo lo que voy haciendo. Por ejemplo, cuando me iba a casar, yo le dije, Señor, ¿me caso o no me caso? Pero yo vi que antes yo le había dicho al Señor que sea así, así, sí. Y con el tiempo se me olvidó. Y fue pasando los años y comencé a ver que mi esposo cumplía esos requisitos. Y yo dije, pues sí, ¿verdad? Le puedo decir que sí. Pero aún cuando él me dijo que nos casáramos, yo dije, si mis papás dicen que sí, sí. Y si el pastor dice no, no. Ese es lo que yo había dicho en mi corazón, ¿verdad? Y hasta ahora yo le puedo dar la gloria al Señor porque vivimos en paz y tenemos un buen matrimonio. Pero hay momentos en la vida que se vuelven difíciles. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos tener problemas normales, como todos. Por ejemplo, el año pasado, un miércoles que nos fuimos de acá, me pasé con el carro, pasé golpeando algo y se explotó la llanta. Y nos hicimos a un lado y yo sentía que los trailers ya casi nos daban porque estábamos a la orillita. Y qué feo, porque era sobre la Monseñor Romero, ¿verdad? Y pasaban los trailers bastante rápido. Yo decía, ay Señor, no permitas que me vayan a pasar llevando porque qué tremendo. Pero eso fue algo normal, pues fue algo que yo no me fijé. Y entonces arruiné la llanta. Pero hay momentos en la vida en que uno siente que uno está siendo atacado y vienen ahí estas tormentas, ¿verdad? Ese viento fuerte, esas aguas que lo están casi que hundiendo a uno. Y entonces, esto más que una predicación es como un testimonio para ustedes de lo que Dios está haciendo en mi vida. Algunos conocen que tenemos con mi mamá y mi esposo un negocio en Santa Tecla sobre productos de panadería y pastelería. Íbamos muy bien, pero de repente en enero todo se detuvo. Yo dije, Señor, ¿qué está pasando?
todo se detuvo. Y hemos estado en unos meses bastante difíciles. Y luego comenzó que mi niño, el más chiquito, se enferma y no le encontrábamos nada. Hasta un domingo que venimos, que estamos de los domingos de celebración de aniversario, me tuve que ir porque ya él estaba ya con vómitos y diarreas, y entonces yo dije, no, ya no. Entonces lo llevé porque habían pasado ya casi 2 meses y con lo mismo, no comía y todo era vómito. Y Dios mío, ¿qué pasa? Y orando, yo decía, yo ya no sé ni por cómo orar, reprendiendo aquí, orando, declarando todo, ¿verdad? Lo que yo sé que tengo que hacer, y nada. Y lo llevo al hospital, lo paso consulta ya con todo y los exámenes, no tiene nada. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Y solo me dieron que dele zinc y dele unas cosas para la flora intestinal. Gracias a Dios ya está bien. Pero después venimos con otras cosas, que un día la máquina se arruina, más tarde se arruinan impresores, Dios mío, y entonces ¿cómo trabajo? Entonces, una cosa tras otra. Otro día que se explota una llanta en el camino y el Señor, gracias a Dios que no iba tan rápido porque es peligroso, ¿verdad? Un día se me explotó la cocina. Y yo, Dios santo, ¿qué está pasando? Porque todo era conmigo. Entonces, yo me acuerdo que gracias al Señor ya se habían ido todos porque eran las 6 de la mañana. Y yo solo me acuerdo que encendí el chispero, vi una gran llama atrás de la cocina saltó, se desarmó toda. Y yo y casi que me cae así encima. Y yo digo, lo único que yo pensé en el momento, gracias Señor, que esto no pasó más. Porque la manguera se soltó del tambo y gracias a Dios no explotó el tambo. Entonces, cuántas cosas yo sentía que me venían pasando. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Y yo estaba orando, he estado orando ya varios días, ¿verdad? Y de las últimas, que un sábado después del CEN, atropelló un perro. Dios mío, dije yo, ¿qué pasa? Pero un perro que nunca vi, no estaba tan oscuro, a las 6:30 de la tarde, y en esos días estaba atardeciendo bastante tarde, ya haciéndose oscuro bastante tarde. Entonces, un perro que nunca vi, no ladró, no lloró, desapareció, gracias a Dios se fue. Porque de ahora, con las leyes de ahora, tengo que levantar el perro, llevarlo al veterinario, que se sana y pagar todo. Y hasta me bajo del carro, iba con los niños, venía de la panadería, no iba rápido, y me bajo, yo ni creía que había pasado, y voy viendo el bumper del carro destruido, y yo, Dios mío, entonces me voy hacia atrás a ver qué había pasado, qué había, que me pasé, le pasé encima y no me fijé. Y no había nada. Y un señor me decía, señora, señora, yo ni la escuchaba porque yo estaba en otro mundo pensando qué había pasado. Y él me decía, señora, señora, es que atropelló un perro. Y yo, ¿qué? Ay, Dios mío, un perrito, dije yo. Y después sale uno del campo, porque enfrente que estaba el parque, es el punto donde pasan los del campo. Y entonces, y salen del campo y me dice, sí, allá iba el perro, un perro negro. Ay, y le digo, mira, ¿qué hago? Ahora con esta ley, me dice, no váyase, el perro no está. Y como no está, va bien, váyase, me dijo. Ay, Dios mío, dije yo, pero con tantas cámaras aquí me van a seguir de todas formas. Pero gracias a Dios no han llegado. El perro no sé dónde está, gracias a Dios no está. Pero es para que vean todo lo que yo siento que me ha estado pasando. Y un día, la semana pasada, yo creo que fue martes o miércoles de la semana pasada, yo estaba ahí cocinando, pensando, y esto nos obliga a estar en oración constante. Estoy cocinando y estoy orando. Estoy lavando, estoy orando. Estoy barriendo, estoy orando, porque es lo que provoca, ¿verdad? Buscar la presencia del Señor. Entonces, yo ni siquiera hablé, solo lo pensé. Yo dije, Señor, siento que me hundo.
inmediatamente el Señor me dijo, no te hundes porque yo voy en el barco contigo. Y es lo que es lo que les traigo la palabra este día. Usted no se hunde si usted va en el barco con el Señor. En ningún momento. Y por eso hay que incluir al Señor en nuestros planes. Porque cuando vengan los tiempos difíciles y el Señor va con nosotros, aunque pareciera que no está haciendo nada, el Señor está con nosotros. Y no nos vamos a hundir, porque el Señor está con nosotros. Y por eso me gusta lo que dice Salmo 139:4. Busquemos Salmo 139:4. Que dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y eso a mí me gusta porque yo ni siquiera hablé, yo solamente pensé, yo le dije, Señor, me hundo. Y me dijo, no. El Señor está con nosotros todo el tiempo, hermanos. No importan las circunstancias, el Señor está con nosotros. Y si usted ha incluido en sus planes al Señor, pues usted no se va a hundir. Y a mí me gusta, y fue inmediatamente que a mí me llevó a este pasaje de Mateo. Y decir que el Señor estaba dormido. ¿Cómo que estaban ellos? Yo me imagino la escena. Estaban gritando, viendo cómo hacían para que el barco no se hundieran, así como en las películas, ¿verdad? Que jalen la vela, quiten esto, no sé terminología de barcos para navegar. Pero me imagino que ellos no estaban ahí simplemente agarrados, estaban tratando de ver cómo hacían para que el barco soportara. Pero Jesús estaba dormido. ¿Ustedes estarían dormidos en esas circunstancias? No, ¿verdad? Estaríamos viendo qué hacemos, de dónde nos agarramos para poder sobrevivir. Pero Jesús estaba dormido. Entonces a mí me gusta ver que el Señor tiene el control de todo y Él no se alborota como nosotros, no se desespera como nosotros, sino que el Señor está en calma, porque Él tiene el control de todo. Y cuando nosotros sabemos que el Señor tiene el control de todo, vamos a estar en calma. Porque a mí, cuando el Señor me habló, inmediatamente todo el temor que yo tenía, porque estaba completamente afligida, desapareció. Era un miedo, temor, no podría ni explicarlo, es algo que yo nunca había sentido. Pero completamente desapareció. Y yo no le puedo decir todavía, miren, ya se calmó todo. No, todavía sigo en problemas, pero yo ahora sé que el Señor está conmigo, que el Señor está conmigo y entonces no nos vamos a hundir. Amén. Y esto es importante, el Señor tenía el control. Y el Señor esperó a ser llamado por los discípulos, y esto me gusta, Mateo 7. Veamos Mateo 7, versículos 7 hasta el 11. Que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buena cosa a los que le pidan? Y que entonces, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Pidieron ayuda. Ya no hallaron más que hacer. ¿Y qué es lo que hicieron? Fueron y despertaron al Señor. Pidieron ayuda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pedir ayuda. Si la Biblia dice que el Señor es nuestro pronto auxilio. Porque a veces andamos buscando, ¿verdad? ¿Quién me puede prestar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dar una palabra de ánimo? Y a veces no encontramos.
Gracias a Dios tenemos unos buenos pastores que podemos acercarnos a ellos y pedirles ayuda. Tenemos hermana Nuria ahora que nos ayuda también en oración. Tenemos apoyo. Pero hay muchas personas que no lo tienen. Pero ¿quién tenemos nosotros? Porque los pastores no están en todo momento, ¿verdad? ¿Quiénes están en todo momento? Solo el Señor. Y tenemos que aprender a depender del Señor en todo momento, en cualquier circunstancia. Y por eso es importante que nosotros estemos en constante oración y que estemos en constante comunión con el Señor, porque en el momento podemos orar y en el momento podemos recibir la palabra del Señor, la respuesta del Señor. Pero cuando andamos bien lejos del Señor, sentimos que la oración no llega, ¿verdad? No se va. Así cuando un archivo, ahí está, nunca se va. Nunca le llega a la persona ese archivo, ahí está dando vueltas y girando y cargando, y a veces ni se va. Y entonces a veces así sentimos la oración. Ahí está la oración, girando dentro del cuarto y sentimos que no se va. Pero la palabra dice que el Señor inclina su oído para escuchar nuestra oración. Y entonces es por fe. Nosotros tenemos que saber que es por fe que el Señor escucha nuestras oraciones. Por eso es importante conocer la palabra. Si conocemos la palabra viene en nuestras vidas. Si leemos la palabra, el Espíritu Santo recuerda la palabra a nuestras vidas. Pero ¿y si no leemos la palabra, hermanos? ¿Qué nos va a recordar? Es como, Señor, ayúdame en el examen, ayúdame. Pero no estudió y ni llegó tarde a la clase. Entonces el Señor, ¿qué le va a recordar? Si no hay nada, ¿verdad?, que recordar. Es importante leer la palabra para que esté allí guardada en los corazones. Y en el momento justo el Señor va a recordar la palabra necesaria que usted necesita en ese momento. Porque así es Dios. Dios es bueno, nunca nos abandona. Realmente nunca hemos estado solos. Yo he sentido una vez en mi vida, y fue un instante y que me sentí sola. Y a veces uno puede decir, no, es que me siento solo, pero sentir realmente que uno está solo sin el Señor es horrible. Y lo he sentido, fue algo, segundos. Cuando yo estaba embarazada y ya estaba en el hospital esperando que el niño naciera, mi primer hijo, y estaba dando vueltas en el hospital, caminando en los corredores, orando, porque no nacía, ya 2 días y no nacía, entonces me ponían a caminar. Entonces fue un instante en que yo me sentí sola, pero fueron segundos y fue horrible. Y entonces me dijo el Señor, es que no estás sola, yo estoy aquí contigo, porque es bien feo estar en el hospital sin conocer a nadie. Usted está ahí, pero no conoce a las enfermeras, los doctores, las doctoras, a nadie, ni al que hace la limpieza, a nadie. Es horrible. Pero ese instante en que yo me sentí sola, y yo dije, y el Señor me dijo que estaba conmigo, entonces yo dije, realmente nunca estamos solos. El Señor está con nosotros donde nosotros vayamos. Pero es importante permanecer en constante comunión con el Señor, porque nosotros mismos sabemos que tenemos la llegada bien fácil, al instante estamos en el Espíritu, ¿verdad? Es bien importante. Y cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros pasamos en una tormenta y sabemos que al que busca, halla, el que pide, recibe, entonces tenemos esa confianza de llegar al Señor, Señor, esto y esto pasa, y el Señor nos va a contestar, aunque a veces no como nosotros quisiéramos, ¿verdad?, porque queremos la respuesta ya, pero tenemos que pasar este proceso en el que aprendemos a depender del Señor, no a pedir paciencia, porque la paciencia no se pide. La paciencia la vamos desarrollando a medida vamos pasando por las circunstancias, vamos aprendiendo a tener paciencia, a esperar en el Señor, a orar, y nuestra fe se va fortaleciendo, porque eso es con ayuno y oración.
Y cuando a veces nosotros decimos que no quiero ayunar, pero eso lo va a forzar a ayunar. Y va a ver y va a decir, lo hubiera hecho siempre. Porque es bueno estar en la presencia del Señor. Porque no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Amén. Y entonces a mí me gusta ver en Mateo, estamos en Mateo 8, ¿verdad? Versículo 26. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Actuó. Y Jesús siempre va a ser un ejemplo para nosotros en lo que nosotros tenemos que hacer, porque el Señor dijo que aún cosas mayores de las que Él hizo nosotros vamos a poder hacer. Y si Él vino y reprendió el mar y los vientos y todo se calmó, nosotros podemos orar por eso. Nosotros podemos orar que esa tempestad que nos está molestando se calme y desaparezca. Y que venga bonanza. ¿Qué es la bonanza? En términos del mar, la bonanza es que comienza un momento completamente quieto, sereno y tranquilo en el mar. Y si vino grande bonanza, significa que de estar con los vientos fuertes, de estar con el agua que casi que los hunde, inmediatamente el viento se calma, el sol sale, ¿verdad? Porque estaba de noche. No le digo que amanece bien solo, ¿verdad? Sino que se calmó todo. Porque en Marcos, vamos a Marcos, donde está este mismo pasaje, Marcos 4:35, dice que era de noche. Aquel día cuando llegó Jesús, llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Anegaba significa que se sumergía, porque el agua lo estaba cubriendo. Eso es anegar. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados como no tenéis fe? Dice que estaba en la popa, y la popa es la parte de atrás del barco donde va el timón. Ahí estaba acostado, para que tengamos una idea cómo estaba el Señor. Y amedrentados significa que tenían mucho temor. Los discípulos tenían temor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fueron y despertaron al Señor. ¿Y qué les dijo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, ¿verdad? Porque Jesús estaba en la barca y no tenían por qué tener temor. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas y estamos en temor, sepa que el Señor está con usted y no tiene por qué temer. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor. ¿Qué hicieron los discípulos? Buscaron al Señor y tuvieron una respuesta. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Calmó el viento, calmó las aguas, porque ya se hundían. Yo me imagino que es feo, a veces por eso no me dan ganas de viajar por agua, ¿verdad? No, porque eso sí no me gusta. Pero a los que les gusta, ¿verdad? Qué bueno. Pero cuando nosotros estamos en medio de la tempestad, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor. Porque es lo que hicieron los discípulos, buscaron al Señor, y podemos tener paz en medio de la tormenta. ¿Y qué es lo que dice aquí el versículo 40?
Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y yo sentí, Dios mío, sí tenemos fe. Pero a veces cuando estamos muy enfocados en nosotros mismos se nos olvida que tenemos también autoridad. Y el Señor nos ha delegado autoridad. Lucas también lo dice, Lucas 8:25, donde está también este pasaje. Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros: ¿quién es ese que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Pero a mí me confrontó cuando dije: ¿dónde está vuestra fe? Cuando estamos enfocados solamente en que estamos en problemas. ¿Y dónde está la fe? Cuando la fe puede ser tan chiquita como un grano de mostaza, ¿verdad? Y que está en Romanos. Que la fe puede ser tan pequeña como un granito de mostaza, que eso usted le va a decir al monte que se mueva y se va a mover. Es lo que dijo Jesús. ¿Cuál es su monte, hermano? ¿Verdad? Porque nada más decía el Cerro San Jacinto que se mueva. ¿Para qué? ¿Verdad? Qué desastre sería. Bien, mucha tele sería eso, mucha película, mucho Marvel. Pero ¿cuál es su monte? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su angustia? ¿Qué es lo que usted necesita que se remueva, que se retroceda y desaparezca? ¿Cómo lo podemos hacer? Orando. Orando, ayunando la palabra, porque así sabemos qué es lo que nosotros tenemos. Y actuando en fe. No solamente orando, Señor, ayúdame, ¿verdad? Sino que también declarando la palabra, declarando de lo que nosotros somos dueños por causa de la palabra. Y nosotros podemos hacerlo. Vamos a Romanos 5. Romanos 5, del 3 al 5. Dice: y la esperanza, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Donde nosotros desarrollamos la paciencia en las pruebas. Y qué difícil es, pero con el Señor lo podemos. Porque a veces somos tan impacientes que así como cuando estamos jovencitos, ¿verdad?, que compramos zapatos nuevos y ya queremos salir de la tienda con los zapatos nuevos puestos. Yo no sé cuántos lo hicieron. Más de alguna vez yo lo hice, porque así era yo de impaciente, que a mí me gusta todo ya. Y si me decían: te voy a contar algo, ay no, o sea, eso era para mí, ¿cuánto tiempo va a pasar? 10 minutos, un día, la otra semana, no puedo esperar tanto, quiero saber ya. Así era yo quería saber ya. Y yo creo que muchos hemos pasado por eso, que tiene algo nuevo, lo quiere usar ya. Tiene un teléfono nuevo, gracias a Dios hoy vienen medio cargaditos, ¿verdad? Porque ya lo puede comenzar a ver. Pero antes no, tiene que cargarlo 12 horas y usted dice: no, ya lo quiero usar, ya quiero ver qué es lo que tiene este teléfono. Porque así somos de impacientes. Pero en el Señor desarrollamos la paciencia en medio de las tribulaciones y aprendemos a depender del Señor. Aprendemos a que en su tiempo el Señor va haciendo las cosas de la manera correcta, porque si nos apuramos, lo arruinamos. Entonces se vuelve difícil. Pero el Señor tiene el control de todo y nos gloriamos en las tribulaciones, porque en las tribulaciones también vamos a crecer en fe.
de buscar la palabra. La palabra dice, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y crecemos en fe. ¿Por qué? Porque comenzamos a orar, comenzamos a leer la palabra, a escuchar predicaciones. Ya no falta el culto. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sed de conocer, de saber, de que el Señor llene su corazón, de llenar eso que usted necesita, ¿verdad? Entonces comenzamos a buscar más del Señor. Nos gloriamos también porque el Señor se glorifica en nuestras circunstancias. Y yo he pensado, Señor, entre más grande o más difícil sea, más grande va a ser el milagro. Y hay que pensar en eso. Cuanto más difícil sea, más grande va a ser el milagro que el Señor va a hacer. Y entonces el Señor va a ser mayormente glorificado. Y yo le invito a que cuando tenga un milagro que el Señor ha hecho, lo comparta, porque eso también fortalece la fe de los hermanos. Y el pastor ha sido abierto en esto. Podemos venir un domingo y decir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Todos los días pasan milagros, hermanos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que ya no nos damos cuenta. Aún despertar, con solo despertar y que esté consciente que qué hizo anoche, en qué se quedó, ¿verdad? Anoche es suficiente porque su mente está alineada, no que no se acuerda qué pasó el año pasado, qué pasó la semana pasada, ya anda bien perdido. No, estamos bien conscientes, estamos respirando. Tenemos olores y sabores, porque qué feo, miren, cuando estuvimos en la pandemia, en que tuvimos COVID algunos, y yo puedo dar gracias al Señor, o un testimonio, ¿verdad? Puedo dar gracias al Señor que en mi casa la única que tuvo COVID fui yo. Mis niños, nada. Mi esposo, nada. Y yo andaba que trataba de oler lo más profundo para sentir algo de olor, nada. Algo de sabor, nada. Y entonces yo digo, gracias Señor, porque podemos oler y porque podemos tener sabores, porque qué feo comer simplemente porque tiene hambre, pero no tiene sabor a nada. Entonces todo lo que el Señor ha hecho por nosotros es un milagro, ¿verdad? Todo lo que tenemos es gracias al Señor. Todo lo que hacemos es gracias al Señor. Las habilidades que tiene, gracias al Señor. Poder movilizarnos es gracias al Señor. Tener hijos sanos, gracias al Señor. Tener un trabajo, gracias al Señor. Entonces todo lo que nosotros tenemos es gracias al Señor. Y poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque las habilidades el Señor se las ha dado. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos en las tribulaciones? Orar. ¿Y por qué he insistido en esto? Porque es lo que hay que hacer, hermanos. Y cuando yo vine y le dije a la hermana Mayra, necesito hablar con usted porque ya no sabía ni cómo orar, ya no sabía qué hacer. Y me dijo, oremos y ayunemos. Yo dije, es que la verdad, eso es lo que hay que hacer, orar y ayunar. Y esperar en Dios que el Señor va a obrar. Es el Señor el que va a obrar en nuestra vida. Romanos 10:17. Estamos cerca. Romanos 10:17. ¿Qué es lo que estamos hablando, verdad? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si nosotros queremos milagros, pero si queremos estar lejos del Señor, nada va a pasar. Y si pasa algo, porque Dios tiene tanta misericordia con nosotros y nos atrae hacia Él, hermanos, pero realmente necesitamos, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios. Las tormentas nos hacen ir a la palabra y nos hace fortalecernos, ¿verdad? Está en una tormenta usted, no sé cómo podría verlo, si está usted en medio de la tormenta, están los vientos fuertes, están las aguas que lo quieren hundir, o tiene un monte que quiere mover, que quiere derribar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar rodillas. ¿Qué tenemos que hacer? Ayunar. Y entonces
nacerá nuestra luz, ¿verdad? Que es lo que dice cuando nosotros ayunamos, no solamente no consumir alimentos, sino que también compartir con los demás es parte de ayunar, es parte de poder compartir lo que Dios nos ha dado, también es parte de ayunar. Me gusta también Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, 41 al 45. Que Elías estaba orando por la lluvia. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. ¿Qué fue a hacer? Fue a orar. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Porque a veces nosotros así estamos, ¿verdad? Oramos un día, no hay nada. Oramos el siguiente día, no hay nada. Y el otro día, no hay nada. ¿Cuántas veces subió acá? 7. Y no había, ¿verdad? Ya la 7ª, ¿qué es lo que vio? Dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar.